bajo el sol de Bolívar, donde la esperanza a veces se evapora. El poder se oculta tras una sombra oscura, con rumores de corrupción y droga pura. Los altos mandos en las sombras se mueven, con el tráfico oscuro su poder se mantiene. Narcos sobrinos llevando el estigma, en sus manos llevan la cocaína al ritmo. Venezuela, tu llanto es un grito al viento, entre corrupción y el narcotráfico intenso. Un pueblo que sufre buscando consuelo, mientras el poder se agarra en un cruel desvelo. Agarrar un procedimiento ahorita cuando estamos veniendo con pistola. Qué bueno que los agarraron. Al que vean protestando lo matan, lo fusilan. Nadie tiene el derecho a protestar en Venezuela. Si va preso me lo torturan. Le parten las piernas, que más nunca pueda protestar ante mí. El que mate a más muchachos de esos le doy más dinero. Y una casa. Yo no me voy por las malas y menos por unas elecciones sin importancia. Aquí mando soy yo. Quiero que maten bastante gente. Yo prometí un baño de sangre y eso es lo que les voy a dar a todos los que se me alcen. Ya llevamos varios muertos. Cuando vean unos 20 más se asustan y no protestan más. Viva Chávez y la revolución. Correcto. Y el fascismo, ¿esa gente está preparada para gobernar este país? No. Señor. Entonces, rodilla en tierra. Yo estoy en combate. Y cuento con ustedes. Cuento con nosotros. ¡Dale siempre! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! Buenas noches a todo el mundo. Tenemos a José David y a Jorge, padre e hijo, que llegaron a España hace ya un año, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, Con una mano delante y otra detrás, que decimos aquí en España. exactamente, sí. Y eso es todo consecuencia del socialismo del siglo XXI, que decía cierto sujeto. Tal Chávez, que es el que lo parió. Semejante invento. Vamos a hablar de Venezuela. Venezuela y sus desdichas. Venezuela está pagando sus pecados. Lo que está sucediendo ahora es consecuencia directa, en mi modesta opinión, siempre en mi modesta opinión, de los pecados acumulados desde hace 200 años. Había una élite llamada los mantuanos, que tenían la costumbre de practicar el contrabando y el tráfico de esclavos. De hecho, en las Cortes de Cádiz, los que más fuerza hicieron por oponerse a la abolición de la esclavitud, precisamente fueron los mantuanos, concretamente de neogranadinos o de la Capitanía General de Venezuela, un tal Esteban Palacios, tío carnal de Simón Bolívar. De la misma manera que hicieron mucha fuerza en lo que llamaban en aquella época la libertad de imprenta, también hicieron mucho esfuerzo en no abolir la esclavitud. En la península estaba prácticamente abolida, eso, los esclavos era una cosa rara, incluso moralmente estaban mal vistos en la península, pero en América era una cosa todavía vigente y que siguió vigente durante décadas. Entonces, lo paradójico es que aquellos que alardearon de ser los libertadores de América eran los más esclavistas y los que no quisieron abolir tan repugnante institución, si queremos llamarle institución a la esclavitud. De hecho, aún pasaron 30, 40 o 50 años, no sé exactamente cuántos, desde que se inició el proceso de sedición, que le llaman mal llamado independencia, sedición y secesión, hasta que se abolió la esclavitud en la mayor parte de América, incluyendo Estados Unidos, que no somos los únicos, incluyendo España también. Lo que pasa que España, la esclavitud en España era algo muy, muy sutil, muy dulce. Tenían muchos derechos los esclavos, derechos que no tenían con otras legislaciones. Y claro, aquellos libertadores, supuestos libertadores, se contaban por las clases privilegiadas, los famosos mantuanos. En Colombia creo que le llaman los delfines. Y bueno, pues esa gente realmente, más que buscar un entorno de justicia y libertad para sus naciones, lo que buscaban era poder gobernar a sus anchas, con total arbitrariedad,
algo que no les era permitido porque las leyes españolas eran muy restrictivas a todo abuso contra la dignidad, contra el derecho de la vida, a la libertad y a la propiedad, tanto de nativos como de libertos, como de mulatos, como de negros, como de zambos. Todos, cada cual en su casta, tenían una serie de derechos que eran intocables, derechos que perdieron con las mal llamadas independencias. Hay dos casos muy objetivos que evidencian cuál era la motivación de aquellos tipejos para crear una guerra que costó el 33% de la población de lo que es ahora Venezuela. El 33% murió en el proceso de emancipación que dicen dulcemente, a modo de falaz eufemismo, en un genocidio perpetrado por aquellas personas contra su propia población. Fue tan grave contra su propia población que la tenían en contra y se tuvieron que valer hasta de mercenarios extranjeros, el batallón Rifles, si no me equivoco, pagados por Inglaterra y cobrados después, con el monopolio del comercio que les impuso Inglaterra, a lo que ellos llamaban comercio libre. Libre comercio es que fueron esclavos comerciales de Inglaterra por 100 años. Y bueno, pues para llegar a eso tuvieron que enfrentarse contra su propia población y matar al 33% de la población. Robarle todos los territorios y todos los derechos a los nativos. Desde entonces los nativos son unos parias, cuando antes eran sujetos de derecho. Y bueno, pues Venezuela se puede contar por decenas de guerras civiles, incontables golpes de Estado, lo mismo para Colombia. Y si examinamos México, Argentina, Chile, por donde lo miremos, veremos que el siglo XIX fue el siglo de las grandes desgracias de toda Hispanoamérica, después de un proceso de 300 años de relativa paz. Que sí, hubieron sus conflictos, ataques de piratería, algún tiroteo, algún conflicto social, pero nada en comparación con las masacres y genocidios que ha vivido América desde que dejó de ser España. Alberto, disculpa, que en estos días estaba leyendo algo e incluso en las rebeliones de los indígenas en Perú, ellos no se rebelaban contra el rey, sino que se rebelaban, era contra los malos funcionarios que se aprovechaban del poder para enriquecerse. Eso algunas. Hubo una como la de Tupac Amaru, que ese se rebeló porque le denegaron unos privilegios que no le correspondían. ¿Sabes? De hecho, a ver, ¿cómo te lo explicaré? En México los encargados de la seguridad, lo que era el ejército, eran milicias. Y esas milicias eran milicias locales que las organizaban los propios indígenas. O sea, no había un ejército de españoles sometiendo a los pueblos mexicanos. Eran los mismos mexicanos los que organizaban los propios ejércitos creados para defenderse. Entonces, imagínate hasta qué punto se puede hablar que eso fue una represión. O se puede hablar de carencia de libertad. Cuando el mismo Estado te concede el derecho a que tú te autodefiendas. Y lo mismo sucedió en la Guerra de los Encomenderos en Perú. Fueron los nativos y parte de los españoles los que se enfrentaron a los descendientes de Pizarro y otros encomenderos que se quisieron rebelar contra el rey a raíz de la proclamación de las leyes de Indias. ¿Qué quiero decir con eso? Que el sistema político y social que había con España fue infinitamente más justo que el que vino después. Y como consecuencia de esas injusticias, pues hay un país que durante 40 años ha sido muy destacado gracias al petróleo, pero que ha seguido siendo gobernado por sátrapas. Por sátrapas, da igual la ideología, no se han preocupado por modernizar, evolucionar o enriquecer su país, crear un país productivo, simplemente se han dedicado a vivir
como mantuanos, trabajando lo menos posible gracias a las rentas del petróleo. Pero todo se acaba y antes o después aparece uno que las roba todas. Y eso es lo que pasó con uno de aquellos libertadores que surgió a principios de los 90, un tal Chávez, que parecía que iba a traer un entorno de justicia a Venezuela, y lo que hizo fue ser los cimientos de su desgracia que está viviendo ahora. A ese sátrapa le sucedió Maduro, y Maduro, además de un sátrapa como era Chávez, pues es un tío violento, carente de escrúpulos, y realmente es un asesino. Yo he visto imágenes de Maduro que cuando gobernaba Chávez, en los puentes de Caracas, Maduro estaba con una pistola disparando a los manifestantes. Hace muchos años que lo vi. O sea, prácticamente era un sicario, ese tal Maduro, que dicen que es colombiano, no venezolano. Entonces, Sí, eso dicen. a mí me da igual de donde sea. El tema está que el tío está demostrando ser un ser despreciable, un tirano sin escrúpulos, y las recientes imágenes que hemos visto de los muertos que ya lleva acumulados, vemos que ese hombre va a morir matando. Exactamente. Entonces, pues bueno, Jorge, para poder hablar tienes que activar tu micrófono. El tema está que me gustaría, tanto Jorge como José David, que nos contaseis cómo ha sido la evolución de estos últimos 20 años en que Venezuela ha ido como Guatemala, de Guatemala a Guatepeor. Si Bueno, bien, Alberto, y antes puedes que empezar nada, por Jorge. Tú que los has vivido desde niño, te has criado en ese proceso. Mi visión es más amplia, luego la contaré, porque ya hace muchos años que tengo relación con Venezuela, por circunstancias que ahora no vienen a caso, que ya os contaré. bueno, Alberto, muchas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para comentar un poco sobre la historia de Venezuela y la actualidad que estamos viviendo. Yo nací en el 97, Chávez asumió en 1999, por lo tanto se podría decir que yo soy un hijo de la revolución. Yo no conozco algo que no sea el llamado socialismo del siglo XXI. Yo crecí en este modelo político, económico, social, y la verdad es que cuando empecé a tener cierta conciencia sobre mi entorno, sobre la política y la economía que me rodeaba, yo recuerdo firmemente que pensé en mi mentalidad de niño en ese entonces, que sabía que cada año que pasara iba a ser peor que el anterior. Y efectivamente, para mi desgracia y la de millones de venezolanos, no me equivoqué. Terminó siendo así. Con el pasar de los años, la situación se fue agravando, el régimen se volvió más represivo, más ansioso de poder, hasta lo que podemos ver hoy en día, en donde sencillamente no piensan salir por la vía democrática. Y lamentablemente yo creo que la única forma en que podríamos liberarnos de esta tiranía sería por una rebelión, por una insurrección armada, pero por la vía democrática es muy, muy difícil. No, si no puedes gozar de unas elecciones libres y garantistas, es imposible. Además, la experiencia nos dice que esta gente no sale ni con agua caliente y salfumán. Esta gente sale a tiros. El problema es tener que solucionar el problema con pólvora y con plomo, que es lo que todo el mundo trata de evitar, pero que a la larga va a ser la solución. A la larga o a la corta, porque lo que está sucediendo ya es intolerable. Y lo preocupante de todo es que no se ve una salida a corto plazo, porque siendo sincero, el régimen de Venezuela tiene el monopolio de la violencia.
Recuerdo que todavía cuando estaba Chávez en el poder, yo estaba muy joven, pero esto es algo que estudié posteriormente, él se encargó de prohibir el porte de armas para ciudadanos comunes y corrientes, personas trabajadoras, personas de clase media que tenían su derecho de portar un arma para su defensa, la de su familia y la de su propiedad. Sencillamente esto es algo que él se encargó de eliminar como un medio de control social y como una forma de monopolizar la fuerza. En la actualidad, el régimen, el gobierno, tiene ese monopolio de la violencia, tanto por la vía regular, que podría ser las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la aviación, hasta lo que serían grupos irregulares, como los llamados colectivos, que no son más que civiles armados por el mismo gobierno, que cuando ocurre algún tipo de manifestación, de acto en contra a ellos, los sacan a la calle para reprimir, para amedrentar y para generar zozobra dentro de la población. Unas imágenes terribles que han estado rondando los últimos días con respecto a las protestas que se han dado es que podemos ver a estos colectivos armados que serían delincuentes en cualquier país común o normal, por así decirlo, trabajando codo a codo con organismos del Estado, con efectivos de la Guardia Nacional, con policías nacionales bolivarianos. Entonces allí podemos apreciar que efectivamente trabajan juntos y es una forma de coaccionar a la población civil. Fíjate, Ernesto, ahorita hay por parte de lo que se llaman los organismos de... Ahora, Ahorita sí me escuchas, ¿verdad? ahora sí, sé que Ahorita sí. sí que se te escucha. Ok. Entonces fíjate que hay un organismo que se llama el DIGESIN. Eso quiere decir Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ellos son los que se encargan de perseguir a los militares disidentes y también a los civiles, ¿no? Hay allí un sicario muy famoso que se llama Alexander Granco Arteaga. Él fue el que asesinó a Oscar Pérez y a su grupo en el Junquito, que incluso había una mujer embarazada allí, que está comprobado que los mataron con tiros de gracia, porque Oscar Pérez estaba dispuesto a rendirse y ellos no aceptaron la rendición, sino que le siguieron dando hasta que consiguieron entrar y sencillamente los mataron. Entonces, fíjate, esa gente es tan, ¿cómo te puedo decir? De verdad que no sé cómo calificarlos, Alberto. Uno se mete a Instagram y coloca el nombre del señor este que te mencioné, el exteniente coronel, Alexander Granco Arteaga, y en las historias del Instagram que está colocando últimamente, el DIGESIN está haciendo lo que se llama la operación Tuntún. La llaman así porque, por lo que te había mencionado mi hijo, aprovechando las grabaciones de tantas cámaras que se están colocando ahorita en las ciudades de Venezuela, pueden identificar fácilmente a las personas que han ido a ejercer su derecho a la protesta y se las están llevando detenidas. Entonces, eso lo están llamando la operación Tuntún. Entonces ponen, ahorita no vamos a perdonar a nadie. Aquí no valen berridos, ni lloriqueos, ni nada de eso. Que cada quien asuma su responsabilidad por lo que ha hecho. Entonces, fíjate, yo me pregunto, cónchale, ¿cómo es posible que pueda salir ese tipo de información en una red social como Instagram y que Instagram permita que publiquen eso?
A mí me sorprenden las cosas tan más inverosímiles que las censuran, y por contra, las cosas más intolerables las consienten. Eso es lo que sucede en las redes sociales, que están manejadas bajo un criterio que yo no acabo de comprender. No acabo de comprender, no, que lo interpreto como manipulado. Lo veo como manipulado. Sí, Alberto, con respecto a eso que mencionas de las redes sociales, actualmente los venezolanos que estamos en el exterior estamos tratando de aportar nuestro granito de arena desde la distancia, justamente tratando de combatir con lo que podemos, que está en nuestras manos, a nuestro alcance, que es el Internet, y se están haciendo campañas para que las redes sociales de estos esbirros, que supongo que ya estás familiarizado con el término, es algo que se le dice bastante a estas personas que trabajan con el gobierno, tratar de denunciar estas páginas para que Instagram las cierre. De igual forma se está haciendo en la plataforma X, en Facebook y en distintas redes sociales, porque es algo complejo. De hecho, actualmente se están enviando comunicados por estas mismas vías para que las personas que salgan a manifestar, a protestar en Venezuela, borren el historial de sus teléfonos, borren contactos, borren fotografías, cierren todas las sesiones, porque la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, está quitando los teléfonos celulares, los móviles, y los está revisando sin ningún tipo de orden judicial, algo que es completamente ilegal, completamente arbitrario, algo que se puede ver en gobiernos autocráticos. Entonces se está haciendo ese llamado para que la gente sea muy prudente, para que resguarden su información y no corran el riesgo de ser detenidos o sencillamente tener un video, tener una fotografía, compartir un mensaje, etcétera. Entonces es una situación bastante grave la que se está viviendo en la actualidad, porque no solo hay batallas en las calles con los manifestantes siendo protagonistas ante estas represiones durísimas y desproporcionadas, sino que también en el ámbito digital se está librando una lucha de información, porque constantemente están tratando de restringir estas noticias para que el mundo no se entere, pero realmente es que son muchas voces, son muchas manos texteando, y la gente está haciendo todo lo que puede para que la información fluya y para que pueda llegar a la mayor parte de la población posible. Alberto, disculpa, veo que colocaste allí en la pantalla unas imágenes del señor que te mencioné. Exacto. Fíjate, ahorita tiene en ese apartado de Instagram, él creó un equipo que le colocó Team Espartanos. Entonces vamos a decirlo así, el símbolo identificativo de ese grupo de Team Espartanos es como un casco corintio de la antigua Grecia, ¿no? Y él está tratando de hacer como una política de marketing para tratar de llegar a la población. Entonces están organizando concursos de ajedrez, concursos de artes marciales, hacen, vamos a decirlo así, cursos con periodistas, y incluso salió algún periodista que hizo el curso diciendo, cónchale, que de verdad que la labor que está haciendo el DIGESIM por la paz en Venezuela es algo sumamente loable. Entonces, mira, incluso leí de que tiene hasta una marca de ron con el logo ese del Team Espartano. O sea, fíjate, está tratando de hacer como una campaña de marketing vendiéndose, o sea, como que Adolfo Hitler quisiera hacer la imagen de una compañía de juguetes. ¿Me explico? ¿Y cómo definimos a este tipo? ¿Como un torturador o un asesino? Torturador y asesino.
y oportunista. Yo me atrevería a catalogarlo sencillamente como... El micro, activa tu micro. Él, para mí es un oportunista, sencillamente se está aprovechando de todo el poder que ha podido acumular, incluso siendo el teniente coronel, por lo que he leído, tiene mucho más poder que el jefe del DIGESIN, que es un general que creo que se llama Hernández o Fernández Dala. O sea, este señor, él es la verdadera cabeza del DIGESIN. O sea, podemos decir que es el torturador oficial. Exactamente. No sé si alguna vez habrás leído algo sobre el caso de un oficial de la Marina, el capitán Arévalo, No. que murió, si puedes, trata de averiguar, muerte del capitán Arévalo. Al capitán Arévalo lo llevaron cuando lo presentaron en los tribunales militares en silla de ruedas de la golpiza que le habían dado. Y luego, posteriormente, por todas esas lesiones y traumas, terminó falleciendo. Y él estaba ingresado allí en el DIGESIM. Rafael Costa Arévalo. Exactamente. Costa Arévalo. No tiene imagen. Detención y tortura. Uh-huh. Pues y mira, también está otro, el capitán Caguaripano, que él también en su oportunidad se rebeló y pasó a la clandestinidad. Y lo más triste es que terminó siendo entregado por un alcalde de la llamada oposición, por Carlos Ocariz. Ah, pues ese tiene que pagarlo, alcalde. Sí. Ese alcalde tiene que pagarlo. Ahora, Alberto, fíjate bien, lo que sí debemos estar claros es que no todos los oficiales y personal de las Fuerzas Armadas de Venezuela son malos. Por personas como estas, que también se dedican a aterrorizar a sus colegas, es que ellos tienen miedo de dar el primer paso al frente, porque se les aterroriza de tal manera, porque ponte que te dijesen, ok, te vamos a llevar detenido a ti, pero resulta que también terminan amenazando a la familia. Ya. Pues entonces debo entender que los dos capitanes estos que han hecho una proclama deben ser unos valientes. Bastante, sí. Aunque fíjate, algo que me llamó la atención, Alberto, es que ellos no aparecen con su uniforme de combate ni con las insignias que indiquen su graduación. Ya. Aparecen con indumentaria militar, pero esa indumentaria no es la que utilizan normalmente los militares en Venezuela. ¿Se puede entender que los militares son personajes secuestrados? Se podría decir, al menos los de rango medio bajo. De ¿El rango medio dónde lo ubicamos? ¿El rango medio dónde lo ubicamos? ¿En capitán, en comandante? Yo me atrevería a decir que de capitán hacia abajo. De capitán hacia abajo. De capitán hacia arriba están vinculados al régimen, ¿no? Si tienen suerte, sí. Si tienen suerte. Sí, porque recordemos o tengamos en cuenta que actualmente las Fuerzas Armadas se manejan más como una especie de cartel del narcotráfico que como un ejército convencional. Venezuela es un país que tiene alrededor de 2.000 generales. O sea, es una cifra absurda para el tamaño y para la población que tiene. Ridículo, es ridículo. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de estos generales no movilizan tropas, sino que están ocupando cargos como, por ejemplo, ministerios de agricultura, de minería, forman parte de la cúpula gerencial de las compañías eléctricas o de la compañía eléctrica de Venezuela,
del agua, etcétera. O sea, son personas que están en puestos para los que no están capacitados realmente. Y bueno, eso podría ser una de las causas por la cual los servicios en Venezuela sencillamente no sirven. La gente que está al mando de eso no tiene idea de cómo operar estas empresas. Y volviendo al tema del ejército y complementando lo que estaba diciendo mi padre, no todos los soldados, los oficiales, los suboficiales, se puede decir que son chavistas o que sean completamente leales al régimen. De hecho, me gustaría comentar que específicamente una de las ramas de las Fuerzas Armadas, que sería la Guardia Nacional, es la más atacada dentro de la sociedad venezolana, porque estos cumplen entre sus funciones lo que sería la gendarmería, el control interno de la población. Entonces, cuando hay manifestaciones, son ellos los que principalmente salen a reprimir a la gente. Eso es lo que las personas pueden ver, los uniformados de verde con las siglas GNB. Y entonces usualmente se dice que los guardias, que son los que mantienen al régimen en donde está, pero realmente si nos ponemos a estudiar de forma meticulosa los intentos de levantamientos por parte de militares en Venezuela, han sido por parte de guardias nacionales. Han sido, han sido oficiales, han sido suboficiales los que se han atrevido a manifestarse en contra de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que el régimen tiene a lo que sería el DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que se ocupa de hacer purgas, de hacer cacerías de brujas y de tratar de contrarrestar estos movimientos antes de que tengan fuerza. El verdadero sostén del chavismo en la actualidad sería el ejército, más que la Guardia Nacional. Vosotros que estéis viviendo en España, ¿qué os parece la actitud de la izquierda española ante el problema de Venezuela? Personalmente me parece preocupante. No sé, no me atrevería a hablar por toda la población de venezolanos que viven acá en España, pero a mí en lo personal me preocupa un poco la tibieza con la que se está tratando el asunto, porque realmente es preocupante. Desde el día domingo, que se celebraron las elecciones, que se proclamó ficticiamente a Maduro como ganador, no se han mostrado las actas que respalden el resultado. Han asesinado al menos a 19 personas, han secuestrado al menos a 1.042 protestantes, entre los cuales se encuentran 70 menores de edad. Estas son cifras extraoficiales porque tengamos en cuenta que en países socialistas como Venezuela no es que las cifras se puedan dar de forma común, de forma normal, de forma fiable. Termina siendo más trabajo de ONGs, de organizaciones que tratan de recopilar datos. Entonces, dicho esto, a mí realmente me angustia un poco la postura de algunos gobiernos que se están tomando la situación con mucha tibieza porque realmente ya es preocupante. Afortunadamente en Hispanoamérica tenemos la buena voluntad de algunos gobiernos como ha sido la República del Perú, que fueron los primeros que se atrevieron a dar un paso al frente y a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente. Le han seguido naciones como Uruguay, como Ecuador, Costa Rica, y creo que lo más importante ha sido Argentina fue de los primeros. ¿Perdón? Argentina fue de los primeros. Argentina, no podía dejarlo a un lado. El apoyo del gobierno argentino ha sido muy importante también. Y los sorprendentes ha sido Chile. Chile ha sorprendido con su postura, de verdad que no me lo esperaba, pero ha sido bastante audaz las declaraciones de Gabriel Boric. No me lo esperaba, de verdad que se la ha jugado con lo que han dicho.
ha roto una lanza en su favor. Yo tenía malas expectativas de ese chaval, de ese muchacho, y bueno, ha dado un paso que le llena de dignidad. No sé si los otros pasos que dará sean de la misma honorabilidad, pero con Venezuela él ha actuado con dignidad, llamémosle dignidad. Ahora, Alberto, tengo entendido que... Tu micrófono, José David. Ok. Sí, Alberto, complementando lo que se estaba comentando de Chile, también debemos tener en cuenta que Chile ha sido uno de los países que ha sido afectado gravemente por la migración masiva de venezolanos. Entonces yo creo que esto puede ser una causa de la postura del gobierno de Gabriel Boric, porque seamos sinceros, de que Maduro siga en el poder, esto va a generar una nueva ola migratoria que va a desestabilizar el continente, porque realmente los países no están preparados para recibir a tantas personas. Y Chile ha sido uno de los principales afectados porque es un país estable, en donde tiene una relativa democracia, donde sus organismos públicos funcionan bien, donde hay una separación de poderes. Entonces, ha sido uno de los destinos más atractivos para los venezolanos en estos últimos años. Y creo que es una forma de poner su granito de arena y cuidarse las espaldas, como podría decirse. Alberto, lo que te iba a comentar, que tengo entendido de que la señora Yolanda Díaz, ella como que aceptó que Maduro había ganado las elecciones. Entonces, fíjate tú como yo siento que el gobierno de España, o sea, lo que es el PSOE y esta gente de Podemos, ellos siguen plegados hasta el final con el régimen venezolano. Venga lo que venga, ellos están con ellos agarraditos de la mano y caminando en la misma dirección. Espero que lo paguen. Santiago Abascal salió denunciando que la elección había sido amañada y que él no reconocía el resultado de que Maduro había ganado. Entonces, de la gente del Partido Popular, no he escuchado todavía algún tipo de declaración. Sí, Feijóo se pronunció. Feijóo se pronunció. ¿Qué ha dicho? Y si no me equivoco, Cayetana Álvarez. Cayetana Álvarez de Toledo no se calla nada, pero de Feijóo me espero cualquier cosa. La sacaron. A Cayetana no la dejaron entrar a Venezuela. Ella iba en el avión y no los dejaron desembarcar en Maiquetía. Con la misma que llegaron, no los dejaron entrar, se tuvieron que devolver. No me extraña. No me extraña lo más mínimo. No me extraña lo más mínimo. ¿Y qué está pasando? Ha circulado un vídeo terrible, un vídeo con unas imágenes horribles de cómo descargaban cadáveres de un camión. Cadáveres desnudos. ¿Ese vídeo está comprobado que es cierto? Mira, Alberto, yo te puedo decir desde mi punto de vista, el vehículo del que están bajando los cadáveres es uno de los tipos camioncitos que utilizan la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Pero a mí lo que me impresionó de ese video, mira, es como bajan los cadáveres de seres humanos, como que se tratasen de cerdos, de ovejas, cómo los van bajando, los van colocando uno al lado del otro, completamente desnudos. Como si fueran animales. Exactamente, animales ya sacrificados. Entonces los colocan uno al lado del otro. Incluso hay una parte del video a donde se ve que una de las personas que los está descargando le da con el pie a uno de los cadáveres para poderlo alinear mejor con relación a los otros. Entonces eso, mira, eso es algo indignante, eso que se está viendo, o sea, indignante, inhumano. A eso le podemos colocar todos los existidos y por existir. O sea, y
Lo que yo digo es que no entiendo todavía en mi mente cómo es posible que sean tan, o sea, tan brutos que permitan grabar ese tipo de videos, o a veces hasta pienso que será que lo hacen adrede para que esos videos salgan a las redes sociales y generen más temor en la población y que no salgan a protestar. Yo desde aquí animaría a todo español bien nacido que salga a protestar contra lo que está sucediendo en Venezuela, que salga a protestar contra este gobierno que lo está callando y contra algunos partidos de la oposición que o bien lo apoyan o bien están adoptando una actitud de laxitud, como que no va con ellos. Eso es una vergüenza que los españoles, que lo hagan en Francia, o Alemania o en Suecia, no me parece tan raro. Pero que en España no salga la gente a pegarle gritos a los socialistas y que protesten claramente contra la actitud pasiva de nuestro gobierno, eso yo no lo considero de recibo. Y la explicación yo la veo en que tienen sus intereses creados en Venezuela. Mira, Alberto, o sea, y hasta, o sea, podría sonar presuntuoso y atrevido de mi parte, pero yo te digo, mira, España, en caso de una intervención militar, que es algo que no se va a dar, España debiese de ser uno de los principales países que podría aportar tropas, primero por la relación de madre patria que tenemos, ¿no? El idioma, la cultura y la responsabilidad histórica. O sea, que si bien, ¿verdad? Lo que mencionabas tú, los mantuanos fueron los que secesionaron a, la, a las provincias españolas de América. Y la asumieron en un baño de sangre. Exactamente. Y Por más de fíjate un siglo. cómo en 200 años no hemos avanzado absolutamente nada, sino que continuamos con los mismos problemas de divisiones y de genocidios y de todas esas cuestiones entre nosotros mismos. O sea, para mí, y es triste decirlo, mira, aún no estamos preparados para poder tomar y llevar nuestros destinos por nosotros mismos. Es que Venezuela en concreto y Nueva Granada en general ha sido mucho más estable cuando formaba parte de España, cuando era España. Y eso es lo que muchos no son capaces de verlo. No son capaces de verlo. Desde entonces han sido países que han sido manejados como muñecos por intereses ajenos a los intereses nacionales. Lo lamentable es que en la actualidad no seamos capaces de fortalecer esa unión iberoamericana, porque también sería bueno incluir a Brasil, que es el país más grande de Sudamérica y que es una potencia en el continente, que es lamentable que no haya una unión directa con España, que no haya tratados de comercio fuerte, que no exista algún tratado de defensa mutuo en un hipotético caso, porque creo que fortalecer el mundo hispano nos convendría principalmente a todos los que estamos involucrados. Nos daría mayor seguridad, nos daría más comercio, estaríamos en una mejor posición ante los intereses mundiales, porque estamos viendo un mundo bastante polarizado en la actualidad. Creo que no es un secreto para nadie. Y que nosotros luchemos en pro a nuestros propios intereses, creo que sería lo mejor o lo más rescatable. Ya, pero ahí tienes que achacarle al interés creado de las castas que dominan nuestras naciones. Prefieren vender un discurso demagógico y difamatorio de la obra de España en América y por preservar sus privilegios personales
que por cierto fue el motivo de la independencia, pues prefieren mantener a sus países atrasados en la pobreza y en una mísera existencia antes que aceptar la abolición de nuestras fronteras mutuas y la incorporación de nuestros países a una misma unidad político-económica. E incluso dejar de existir, incluso abandonar la existencia de países, porque, mi opinión personal, yo no concibo que tenga que existir Venezuela, Colombia y Ecuador. No lo concibo, pudiendo ser una misma nación. Lo mismo opino de Perú y Bolivia, o de Argentina y Chile. Pero son los intereses particulares de las castas políticas que se han creado en torno a un concepto artificial de Estado-nación, las que nos preservan en esa debilidad. Ten en cuenta que parten de la negación de su hispanidad, se hacen llamar latinoamericanos, y latino, eso es una cosa inconcreta. Bueno, sí, es concreta en Italia, en el resto del mundo es inconcreta, y además el uso de esa palabra es para negar la evidencia de que somos hispanos. Y también tengamos en cuenta que acá, desde la península, también muchas veces se promueve el discurso del perdón por lo que se hizo en América, o de la vergüenza por la historia de lo Claro. que se hizo en América, cuando realmente Esto es una vergüenza un perdón inculcada. histórico. Es que eso ha sido inculcado en los sistemas educativos, pienso yo que alevosamente, con mala idea. Creo que es una estrategia que más bien nos viene impuesta. Una estrategia conducente a destruir nuestro amor propio y a acomplejarnos. ¿Por qué? Porque es que hay otras potencias que les interesa que estemos acomplejados. ¿Por qué les interesa que estemos acomplejados? Porque en otros tiempos fuimos líderes en el mundo. Las máximas potencias del mundo eran China, India y España. Y todos los demás comían las migas que se nos caían de la mesa. Y ese es un escenario que a otras potencias europeas, que ahora son aliadas, les causaría terror. Y aparte, luego hay dos Españas, por decirlo de alguna manera. Una España defiende ese legado. Y la otra España, como tiene que ir a la contra de lo que haga la otra media, pues desprecia ese legado. Y resulta ser que esa media España pues tiene un alto control sobre el sistema educativo. Estoy hablándote de la izquierda, no te estoy hablando de otra cosa. Alberto, disculpa, mira, que te interrumpa. Ahorita, eso que tú estabas diciendo y que ha hecho campaña ahorita en estos últimos días en el... Perdona, te he silenciado sin querer. ¿Cómo? Ya, ahorita sí, mira, fíjate, cómo en Brasil el español fue prohibido como materia, como segundo lenguaje optativo para que lo pudiesen aprender los estudiantes de educación secundaria. No fue prohibido, no fue prohibido. Fue retirado del obligatorio, de ser obligatorio. Exacto. Fue como que dice vetado, ¿no? Pero fíjate, ¿quiénes rodean a Brasil? Venezuela, Perú, puros países que son hispanohablantes. ¿Y quién lo promovió? Italia, Francia y Alemania. Lo de Italia a mí me sorprende. Francia y Alemania son puros vasallos de los intereses anglosajones. De ellos no me extraña. Sí, verdad que la posición de Italia deja un poco de dudas respecto a su papel diplomático, ¿no? Habrá que echárselo en cara al actual presidente del gobierno italiano. Me sorprende esa decisión de Meloni, realmente. Habrá hecho lo que... No lo sé, pero habrá hecho lo que papá gringo le haya mandado. Ahora, Alberto, fíjate, el beneficiado es el inglés. Quieras que no, el beneficiado es el inglés. Fíjate, volviendo a lo que estamos hablando, ¿qué salida se puede haber en Venezuela? Evidentemente,
la oposición que ganó ahorita la elección presidencial y que están las actas que avalan que el señor Edmundo González Urrutia fue el que terminó siendo ganador. Eso es lo único que tiene para hacer prevalecer su criterio, la legalidad. Maduro ayer se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia y diciendo que él ganó la elección, pero que no tenía las actas porque hubo un ataque que hackeó el sistema electoral, que se hizo ese ataque cibernético desde Macedonia del Norte y que por eso él no tiene actas físicas para demostrar, pero que él ganó las elecciones. O sea, tenemos que confiar en su palabra. Ha sido muy significativa una imagen que ha salido de un tipo que trabajaba en el centro de análisis electoral, en el cual se hacía un selfie y a su espalda salían todas las pantallas con los resultados. No sé si habéis visto esa imagen. Sí. Y luego ha salido el vídeo de cuando van a su casa a detenerlo. El tío ha desaparecido. No, pero sabes que también he escuchado, Alberto, de que ese señor y que él es sobrino de Cilia Flores y que eso es mentira que se lo fueron a llevar detenido. Cilia Flores, la esposa de Maduro, pues. No, O me imagino yo que si lo llevaron detenido, se lo habrán llevado a Maduro y Maduro le habrá echado su buen jalón de oreja por por esa imagen, pues, que no debería de haberla salido. ¿No habéis caído la cuenta de que la Unión Europea no ha abierto la boca todavía? Y yo creo que la política típica de los gobernantes españoles es tener la boca cerrada hasta que no la abre la Comunidad Europea. Al final, el gobernante de este país va a hacer lo que Europa diga. Y yo tengo la esperanza de que Europa va a decir lo que Estados Unidos dice. Porque normalmente Europa está subordinada a las imposiciones de Estados Unidos. Ya se pronunció Estados Unidos. Ya. Toca esperar a ver qué decide Europa. A continuación va Europa diciendo lo mismo que diga Estados Unidos. Entonces aparecerá el presidente español haciéndose el valiente que sí, vamos a apoyar a Maduro, vamos a apoyar a la oposición y contra Maduro. Y a lo mejor Maduro le saca los trapos sucios que tienen guardados. ¿Quién sabe? Eso estaría interesante. Allí habría tela que cortar. Ahora lo que pasa es que mientras más días pasan, peor es la represión y más lo que sufre el pueblo en Venezuela por todo esto que estamos hablando, que las detenciones. Fíjate que... ¿Qué sabemos? Perdona que te corte, José David. ¿Qué sabemos del grupo Wagner y de Fuerzas Especiales Cubanas? ¿Qué se sabe cierto? He visto, pero como te comento, en Instagram, que es básicamente a la información que uno puede acceder, de que habían llegado varios vuelos en aviones de Cubana de Aviación con personal de inteligencia cubano, lo que llaman las avispas negras, que son los especializados en reprimir. Y del grupo Wagner hay por allí alguna fotografía de uno de esos señores, de un mercenario, con policías nacionales de Venezuela. Yo voy a ver si te la puedo ubicar. Y allí claramente se ve que, o sea, se le ven las insignias del grupo Wagner y su uniforme es totalmente diferente al de los policías de Venezuela. No, esa foto habrá que ver su origen y procedencia. Hay que demostrar que la foto es real. En fin, José David y Jorge, siento anunciaros que esto se nos está acabando el tiempo y creo que me gustaría que nos despidiésemos con algún mensaje de esperanza a los venezolanos. Y para ello os cedo la palabra a vosotros.
Bueno, principalmente sería el hecho de que la gente continúe con las protestas cívicas, de que tengan el valor de salir a las calles, que es algo complejo, dada la situación a la que se enfrentan. Son ellos principalmente los que están en Venezuela, los que sufren de toda la represión que se está dando. Pero es un momento crucial, es un momento trascendental, que quizás no se vuelva a dar una oportunidad como esta. Puede terminar siendo un punto de inflexión. Y espero también que los políticos de la oposición en esta ocasión tomen decisiones acertadas y que no enfríen las calles, como ha pasado ya en otras ocasiones, porque me preocupa de sobremanera que en un hipotético caso de que las calles se enfríen y estos políticos vayan a otro país a resguardarse, los que van a sufrir son los ciudadanos de a pie, la gente común y corriente, los que no pueden ir a una embajada a solicitar asilo. Son los principales, van a ser las principales figuras que va a buscar el régimen para apresar, para torturar y para llenar su discurso. Van a ser sus chivos expiatorios. Así que A nuestros militares, a nuestros muchachos, a los que forman parte de la columna vertebral de las Fuerzas Armadas, aquellos soldados, aquellos suboficiales, aquellos tenientes, primeros tenientes y capitanes, que son los que tienen el mando de la tropa y que sufren lo mismo que sufre el común del pueblo venezolano, porque nosotros sabemos que ustedes están tan mal pagados como nosotros. La lealtad es un sentimiento que es muy loable, pero no se puede ser leal con quien no lo es contigo. Entonces, ustedes son los que tienen la capacidad de sacar a este régimen, de reaccionar y no rebelarse, sino ponerse del lado justo de la historia, del lado del pueblo. Entonces, traten de internalizar eso, piénsenlo y tengan ética. Tengan ética y sean justos con el pueblo que todavía confía en ustedes y del cual ustedes forman parte. Entonces, su papel para poder salir de esto es primordial. En un país bajo el sol de Bolívar, donde la esperanza a veces se evapora, el poder se oculta tras una sombra oscura, con rumores de corrupción y droga pura. Los altos mandos en las sombras se mueven, con el tráfico oscuro su poder se mantiene. Narcos sobrinos llevando el estigma, en sus manos llevan la cocaína al ritmo. Venezuela, tu llanto es un grito al viento, entre corrupción y el narcotráfico intenso. Un pueblo que sufre, buscando consuelo, mientras el poder se agarra en un cruel desvelo. El régimen usa la riqueza sucia para comprar votos y sembrar la duda, fraudes y represión, la moneda del día, silenciando voces que buscan la salida. Con Cuba de aliada la represión es brutal, técnicas de control humano al infernal. El miedo se siembra, la voz se apaga en un país donde la esperanza es una vaga. Venezuela, tu llanto es un grito al viento, entre corrupción y el narcotráfico intenso. Un pueblo que sufre, buscando consuelo, mientras el poder se agarra en un cruel desvelo. Detenidos arbitrarios, exilios forzados, una nación en crisis, sueños quebrados. El mundo observa con debate sin fin, mientras la gente sufre en un drama sin fin. La economía se hunde, la gente clama, en las calles desiertas la miseria reclama. El gobierno desafía, se declara víctima, pero el pueblo sabe que el sufrimiento es legítimo. Venezuela, tu llanto es un grito al viento,
corrupción y el narcotráfico intenso. Un pueblo que sufre buscando consuelo, mientras el poder se agarra en un cruel desvelo. La esperanza aún vive en corazones valientes que sueñan con un futuro sin cadenas presentes. Venezuela, tu historia es dura y compleja, pero en la lucha tu espíritu nunca ceja. Detenidos arbitrarios, exilios forzados, una nación en crisis, sueños quebrados. El mundo observa con debate sin fin, mientras la gente sufre en un drama sin fin. Detenidos arbitrarios, exilios forzados, una nación en crisis, sueños quebrados. El mundo observa con debate sin fin, mientras la gente sufre en un drama sin fin. Detenidos arbitrarios, exilios forzados, una nación en crisis, sueños quebrados. El mundo observa con debates y sin fin. El mundo observa con debates sin fin, mientras la gente sufre en un drama sin fin. Detenidos arbitrarios, exilios forzados, una nación en crisis, sueños quebrados. El mundo observa con debates sin fin, mientras la gente sufre en un drama sin fin. La economía se hunde, la gente clama en las calles desiertas, la miseria reclama. El gobierno desafía, se declara víctima, pero el pueblo sabe que el sufrimiento es legítimo.